Buenos días, profesores. Hoy con mis compañeros Nicolás Dorquez, Constanza Rojas, Camilo Sepúlveda y yo, Javiera Jaramillo, les comentaremos sobre la diabetes mellitus. El objetivo general de nuestro trabajo es describir la diabetes mellitus y los dos tipos existentes. Y los objetivos específicos son conocer los niveles de glucosa, diferenciar diabetes mellitus 1 de diabetes mellitus 2 e identificar diagnóstico y tratamiento para cada tipo de diabetes. Para comenzar, la diabetes mellitus es un grupo de desórdenes metabólicos que está caracterizada por una hiperglucemia, la cual se relaciona con defectos en la secreción de insulina y acción de esta misma. Esta patología crónica genera daños en la vista, riñones, nervios y los vasos sanguíneos. La destrucción de las células betas del páncreas genera unas anomalías a la hora de secretar insulina o puede provocar resistencia a la misma por parte de los receptores celulares diana o blanco. Estos no reconocen a la hormona, insulina, por lo tanto la glucosa no puede ingresar a la célula para ser metabolizada. Podemos clasificar la diabetes mellitus. La diabetes mellitus 1, en donde el problema es la disminución de la secreción de insulina por parte de las células betas. Y siguiendo tenemos por los receptores de las células. Para comenzar, siguiendo con la epidemiología, la diabetes mellitus es un problema de salud mundial debido a sus altos índices de mortalidad y morbilidad. Se estima que 415 millones de adultos en el mundo padecen diabetes. En América Central se estima que 26 millones de habitantes lo padecen. La diabetes mellitus es la principal causa de amputaciones no traumáticas del miembro inferior en Chile. Y 1 de cada 200 diabéticos tuvo una amputación en el 2014. La enfermedad cardiovascular es 2,6 veces más frecuente en pacientes chilenos con diabetes. De todas las personas con diabetes mellitus, el 78,5% es diagnosticado y de este el 52,1% es tratado. De todas las personas diagnosticadas con diabetes mellitus, solo el 34,3% cumple con el objetivo terapéutico. Y en Chile, más del 60% de la población tiene algún grado de exceso de peso, sobrepeso u obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por presentar la destrucción autoinmune de las células betas del páncreas. Nuestro organismo no es capaz de reconocer entre las células betas del cuerpo con aquellas que son ajenas, por lo tanto las ataca mediante anticuerpos. Cuando se ha generado la disminución del 80% de las células betas del páncreas es cuando comienzan a aparecer las manifestaciones clínicas de la diabetes tales. Encontramos dos factores principalmente los cuales van a generar este tipo de diabetes, y el primero son los factores genéticos, donde se han encontrado alrededor de 30 ubicaciones de predisposición genética, donde los más importantes serían los de antígeno leucocitario. Estos son un grupo de proteínas los cuales permiten diferenciar entre las células parte del organismo y las células que no lo son. Por lo tanto, cuando esto falla, es cuando los leucocitos comienzan a atacar las células betas del páncreas. Por otro lado, nos encontramos con los factores ambientales, donde una infección por un virus puede generar una respuesta inmunitaria que, aparte de atacar al antígeno del virus, también va a atacar al antígeno de las células betas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque ambos van a compartir los epitopos, y los epitopos son una porción que el sistema inmune puede reconocer. Y como ambos se hacen, se genera lo que se conoce como una similitud molecular, donde en vez de solo atacar al virus, nuestro sistema inmune también comienza a atacar a las células betas del páncreas. En condiciones normales, la glucosa, para poder ingresar al enterocito, lo hace mediante el transportador de glucosa dependiente de sodio del tipo 1. La glucosa, en conjunto con un ion de sodio, se unen para poder ingresar al enterocito, y ya dentro de este es cuando se vuelven a separar. El ion sodio toma su camino a través de la bomba sodio-potasio, lo que le permite salir al espacio extracelular, y la glucosa se va a unir al transportador proteico de glucosa del tipo 2, o también conocido como GLUT2, donde este la va a transportar por todo el torrente sanguíneo. Ya en el torrente sanguíneo, esta va a ser reconocida, por así decirlo, por el páncreas, el cual va a comenzar a secretar insulina. La insulina
la cual es una hormona polipeptídica sintetizada por las células betas del páncreas, va a permitir la absorción de la glucosa gracias a que ésta se une al receptor de insulina en la célula, lo que permite que sea como una llave de acceso. La insulina se une al receptor de insulina, se abre, por así decirlo, una cavidad para que la glucosa pueda ingresar al espacio intracelular y ahí va a generar lo que se conoce como la glicólisis. En el hígado y en el músculo vamos a encontrar los transportadores proteicos de glucosa del GLUT4. Estos requieren que la insulina esté presente para que se genere su activación y sin esta, estos no van a generar su función específicamente. Por lo tanto, cuando no hay insulina, no hay captación de glucosa, y si no hay captación de glucosa, esta queda en la sangre. El defecto en la autotolerancia de los linfocitos T va a generar que estos formen anticuerpos en contra de la insulina y de la descarboxilasa del ácido glutámico, y como consecuencia se va a generar la destrucción de las células betas del páncreas. Como las células betas del páncreas se han atrofiado, no van a tener la capacidad de poder secretar insulina. Sin la presencia de insulina o con la baja presencia de esta, la glucosa comienza a acumularse en la sangre, generando una de las principales características de la diabetes, la hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a generar lo que se va a conocer como las 4P. Lo primero es la poliuria, donde el individuo, a causa de que se ha acumulado grandes cantidades de glucosa en la sangre, necesita eliminarlas de una u otra forma y lo comienza a hacer a través de la orina. Es por eso que los pacientes con diabetes presentan una orina muy particular, la cual podríamos, por así decirlo, que tiene un olor como dulce, ¿ya? Y es porque orinan tanto que porque necesitan eliminar toda la glucosa que está acumulada en la sangre. Y eso es lo que nos lleva a la polidipsia. La polidipsia se caracteriza por aquellos pacientes que consumen grandes cantidades de aguas. Esto es debido a que donde orinan tanto se comienzan a deshidratar. La polifagia se caracteriza por aquellos pacientes que consumen mucha comida, y esto va totalmente ligado a la diabetes debido a que si bien hay altos niveles de glucosa en nuestra sangre, esta no puede ser absorbida por la célula y no se genera la glucólisis. Entonces no hay energía para nuestro organismo y nuestro organismo se ve engañado por esto, y el hígado comienza también a secretar glucosa proveniente del glucógeno. Pero al final lo que él no sabe es que no hay insulina para que la glucosa pueda ingresar a las células. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la pérdida de peso, y esto se ve ligado a que capacidad de generar nueva glucosa a través de los ácidos grasos y de las proteínas, pero al final ocurre lo mismo que pasa con el glucógeno. Si no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a nuestras células, y como no logra ingresar a nuestras células, no se transforma en energía. La diabetes tipo 2 está relacionada necesariamente a la condición de la obesidad y por lo tanto con la resistencia a la insulina, pero se requiere adicionalmente de un deterioro de la función de la célula beta pancreática. Para vencer a la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que terminará en el aumento de su masa celular, produciendo así una mayor cantidad de insulina que inicialmente logrará compensar la resistencia a la insulina y así poder mantener los niveles de normales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la célula beta pierde la capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose así un déficit relativo de insulina con respecto a la resistencia a la insulina. Finalmente, aparecerá una hiperglicemia, inicialmente los estados postprandiales y finalmente las ayunas, y a partir de lo cual se establecerá el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Ok, para la etiología la podemos clasificar en dos puntos, en factores genéticos y factores ambientales. Para los factores genéticos en sí no depende tanto, pero si hay un grupo de personas que por genética sí tienen mucho riesgo a padecer diabetes, como lo son las personas con una enfermedad lipídica genética, que puede ser la hipercolesterolemia
colesterolemia familiar y la dislipidemia familiar combinada. La dislipidemia es un exceso de colesterol o grasa en los vasos sanguíneos, como se puede observar en la imagen del lado. Mientras que los factores ambientales nos referimos al ambiente que rodea o crea una persona. Un claro ejemplo es el nivel socioeconómico. Si el nivel socioeconómico es bajo, la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus 2 aumentará. Y si tiene un nivel socioeconómico bajo, es aún más difícil tener control sobre esta. También una mala condición física mezclada con el sedentarismo son otros factores ambientales. Para la fisiopatología, como mencionamos anteriormente, la obesidad está muy fuertemente relacionada a la diabetes mellitus 2. Esto debido a que la obesidad es el consumo excesivo de alimentos ricos en contenido energético, pero que este no es aprovechado como se debería, como consecuencia de una mala actividad metabólica y o sedentarismo. Por lo tanto, el contenido energético se acumulará en el tejido graso. Aquí el páncreas tiene una hiperactividad por la concentración alta de glucosa en la sangre y secretará una cantidad elevada de insulina para así conservar la glucemia en sus niveles normales. La diabetes mellitus 2 se asocia con la falta de adaptación al incremento en la demanda de insulina, además de la pérdida de masa celular por la glucotoxicidad. Sin embargo, el receptor de insulina presentará algunas alteraciones. Cuando la insulina se une al receptor, inician las vías de señalización que permiten la translocación del transportador de GLUT4, localizado en las vesículas, que este tendrá como función dirigirse hacia la membrana plasmática para así transportar la glucosa de la sangre al interior de la célula. Diagnósticos: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Para reconocer o descartar la posibilidad de tener diabetes, se le realizan algunos exámenes al paciente. Uno de ellos es el examen de hemoglobina glicosilada. Este indicará el nivel de azúcar en la sangre de los últimos 2 a 3 meses. Mide el azúcar en la sangre unida a los glóbulos rojos, hemoglobina. Entre más alto sea el nivel de azúcar en la sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con glucosa. Para este examen se tomarán 2 muestras. Si estas reflejan un nivel de A1C del 65% o más, nos indicará la presencia de diabetes. Examen de azúcar en la sangre, casual o aleatorio. Consiste en la toma de sangre en un horario al azar y luego repetimos con otra muestra en otro horario, para ver si estas coinciden. Si su glucosa en la sangre es de 200 mg/dl o más, indicará la posibilidad de tener diabetes. Examen de azúcar en la sangre en ayunas. Se toma la muestra de sangre luego de una noche de ayuno y si el resultado de esta es de 126 mg/dl o más, en distintos análisis el paciente tendrá diabetes. Examen de tolerancia a la glucosa oral. Es la menos utilizada. En esta se tendrá que ayunar durante la noche y luego beber un líquido azucarado. Durante 2 horas se irá midiendo el nivel de azúcar en la sangre. Si el resultado transcurridas las 2 horas es de 200 mg/dl o más, será signo de diabetes. Si el paciente es diagnosticado con diabetes, se le realizarán pruebas más específicas para saber qué tipo de diabetes tiene, ya que se requieren tratamientos diferentes para ambas. Tratamiento para la diabetes tipo 1. El objetivo para este tratamiento es lograr mantener el nivel de azúcar dentro del rango normal la mayor parte del tiempo. Insulina. Sustancia que tiene las mismas propiedades que la hormona producida por el páncreas. Su función es transportar glucosa que ingresa en el organismo a las células para convertirla en energía. Este proceso se denomina como glucólisis. En la utilización de esta se podrá ingerir, inyectar o a través de la bomba de insulina. Existen varios tipos de insulina. Entre ellas está la insulina de acción breve, la insulina de acción rápida, la insulina de acción intermedia y la insulina de acción prolongada. Medicamentos. Para las personas con diabetes tipo 1 se puede recetar medicamentos para bajar el colesterol, medicamentos para la presión alta, aspirinas para proteger el corazón. Alimentación sana. Es importante consumir alimentos nutritivos con bajo contenido de grasa y ricos en fibra, verduras, frutas y cereales integrales. Controlar frecuentemente el azúcar en sangre nos mantendrá al tanto para asegurarnos de que el nivel de azúcar permanezca siempre dentro del rango normal. Y por último, ejercitarse constantemente controlará y bajará el nivel de azúcar en la sangre.
Primeramente se debe consultar a un médico antes de la realización de ejercicios. Una vez aprobado por él, se podrá optar por caminar, trotar, nadar, realizar ejercicios aeróbicos, entre otros. Tratamiento para la diabetes tipo 2. Consiste en cuidado personal y en medicamentos. El objetivo para este tratamiento es lograr mantener el nivel de azúcar dentro del rango normal la mayor parte del tiempo y contribuir a la pérdida de peso para un mejor bienestar. Es necesario también tener asesorías nutricionales, dieta para diabéticos, ejercicios físicos, entre otros. Alimentación saludable y balanceada. Algunas recomendaciones nutricionales son evitar el consumo excesivo de grasa y aceite, sobre todo las grasas saturadas, consumir lácteos descremados, aves sin piel y carnes magras, moderar el consumo de yema de huevo, fritura y vísceras, disminuir el consumo de alimentos procesados y alimentos de alto contenido calórico, y aumentar el consumo de pescados. Medicamentos. En los medicamentos encontraremos antidiabéticos. Estos son utilizados para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Uno de ellos es la metformina. Es el primer medicamento que se receta para la diabetes tipo 2. Esta disminuye la producción de glucosa en el hígado y ayuda a que el cuerpo aproveche de mejor forma la insulina. Entre otros medicamentos encontraremos sulfonilureas, meglitínidas, tiazolidinadionas, inhibidores de la DPP4, inhibidores de la SGLT2, insulina, entre otros. Actividad física y pérdida de peso. La actividad física puede realizarse moderadamente, ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta, etc. Esto ayudará junto a la pérdida de peso a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Y por último, llevar un control del nivel de azúcar en la sangre nos mantendrá al tanto de algún cambio dentro del rango normal. Como conclusión, la diabetes mellitus se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, debido a las altas tasas de mortalidad, y los altos niveles de glucosa en la sangre causan a largo plazo una serie de alteraciones metabólicas que conllevan a alteraciones en nuestro organismo, siendo la diabetes mellitus 2 quien presenta una mayor prevalencia en población chilena debido a los altos índices de obesidad, lo cual es uno de los principales factores de riesgo, en conjunto con el sedentarismo. De acuerdo con datos epidemiológicos, solo 52% de los pacientes diagnosticados con diabetes presenta un tratamiento. Es por eso que debemos hacer énfasis en la promoción y prevención de esta patología en Chile. Debido a esto, como enfermeros y personal de salud, recomendamos lo siguiente. Toda persona debe tener un control anual preventivo de diabetes. En caso de tener antecedentes familiares de diabetes, la persona debe realizarse la prueba de tolerancia a la glucosa oral, PTGO, y para personas con diagnóstico de diabetes, realizar exámenes preventivos ante cualquier anomalía respecto de la enfermedad. Para nuestra discusión nos centraremos en la diabetes mellitus 2, precisamente en la forma en la que se empieza a manifestar, ya que entre nuestros tres artículos científicos respecto a este tipo de diabetes encontramos diferencias entre ellos. En el documento del Ministerio de Salud nos dice que este tipo de diabetes es más propenso a medida que aumenta la edad, si eres sobrepeso o tienes obesidad mórbida, y si tienes un tipo de vida sedentario. Por otro lado, en un artículo de revisión se nos dice que las causas que desencadenan la diabetes mellitus 2 se desconocen entre un 70 y el 85%. Y por otro lado, finalmente el último artículo, que es de ese cielo, se menciona que la diabetes mellitus 2 correspondería a una enfermedad genética. Como se puede observar, los tres documentos presentan completa discrepancia al momento de decir el inicio de las manifestaciones de la diabetes mellitus 2. Para finalizar la presentación, le dejamos la bibliografía utilizada para nuestro trabajo.